Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de lenguaje. Hoy vamos a hablar acerca de dos elementos de la narración, de los personajes y del ambiente. Para comenzar, vamos a conocer nuestro objetivo, que es reconocer características físicas y psicológicas de los personajes de un texto leído e identificar tipos de ambientes en una narración. Bien niños, como ustedes saben, los personajes son esos seres ficticios que realizan las acciones de una narración. A través de lo que dicen o hacen en una historia podemos reconocer sus motivaciones, es decir, los propósitos que los mueven a desarrollar sus acciones. Por ejemplo, el amor, la envidia, el miedo, etc. En el transcurso de una narración se observan las características de los personajes, tales como sus gustos, sus intereses o sentimientos frente a determinados hechos. Podemos describir a los personajes tanto físicamente, de acuerdo con su color de piel, su estatura, su color de ojos, etc., como psicológicamente, de acuerdo a sus características internas, como por ejemplo cuando son sinceros, fieles, simpáticos, etc. Como dijimos, las características físicas corresponden a aquellas características externas. Quiere decir el color de ojos, el color de pelo, la forma de sus ojos, la vestimenta, etc. Ahí en la pantalla va a aparecer un pequeño ejemplo de un personaje que nosotros podemos describir solo con observarlo. Podemos decir que el color de pelo es castaño, el color de ojos es azul o celeste, el pantalón es azul, su blusa es celeste con amarillo. Lo estamos describiendo físicamente. También podemos describir a los personajes de manera psicológica. Esto quiere decir sus características internas, como su forma de pensar, su forma de ser, de actuar, etc. ¿Ya? Generalmente, niños, las características psicológicas de los personajes son un poco más complejas de encontrar porque no aparecen de manera explícita en el texto, sino que tenemos que deducirlas. Para inferir estas características, nosotros tenemos que observar con detención sus acciones y relacionarlas. Bien, niños, ¿cómo inferir características psicológicas de los personajes? Para trabajar el cómo inferir características psicológicas de los personajes, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a leer un fragmento del cuento leído en la clase pasada y luego vamos a trabajar en las actividades que nos piden más adelante. Dice, el elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga?, gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin una buena pregunta, exclamó Víctor, entusiasmado. Y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que patatán fue la orden de huelga general. ¿Bien? Ok, a partir de lo leído, entonces, nosotros vamos a leer la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué características de la personalidad del elefante se desprenden de su comentario? Y nos dan 4 características: entusiasta, líder, simpático y enojón. Bien, nosotros para ir identificando e infiriendo características psicológicas de los personajes en las narraciones leídas, vamos a seguir 3 pasos. El primer paso va a ser subrayar en la pregunta el personaje y la característica fundamental que me pidan identificar. En este caso me piden que identifique una característica de la personalidad del elefante. ¿Qué características de la personalidad del elefante se desprenden? Entonces yo subrayé personalidad y elefante, que es lo que yo tengo que responder. El paso 2 es que yo identifique en el texto la información o datos que se refieran a los dichos o pensamientos del personaje. ¿Bien? Entonces yo aquí destaqué, por ejemplo, que en una parte del texto se señala que Víctor exclamó entusiasmado, ¿cierto? Eso también me puede ayudar
para identificar una característica de él. Y luego él se dirige a sus compañeros y habla, por lo tanto yo también lo destaco para poder inferir alguna característica de su personalidad, ¿cierto? Les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres. Esas palabras que dijo Víctor a mí también me dan pistas de cómo él es, cómo es su personalidad. ¿Bien? Y el paso 3 va a ser identificar los dichos de Víctor e inferir las características. Entonces, lo primero que yo puedo deducir es que Víctor es un líder, porque se dirige a los animales para explicarles por qué deben hacer huelga. También puedo inferir, y también aparece de manera explícita, que él es muy entusiasta porque explica sus razones con entusiasmo y apasionamiento. Y lo último que yo puedo inferir es que es valiente y decidido también, porque se atreve a plantear sus ideas y llevarlas a cabo. ¿Bien? Entonces, ¿qué características de la personalidad del elefante se desprenden de su comentario? Con el análisis que hicimos anteriormente, lo que podemos nosotros entonces desprender es que Víctor es entusiasta y también es líder, ¿cierto? Simpático y enojón son características que yo no podría identificar en él porque no hay pistas en el texto que así lo señalen. Bien, apliquemos este pequeño ejercicio que hicimos, apliquémoslo, veamos otro y piensen ustedes en las características psicológicas del personaje que va a aparecer acá. Dice, la criada, siempre que arregla el cuarto de su patrón, arroja los calcetines de la cama bien al fondo contra la pared. Su patrón, un señor muy gordo, no lo soporta más y un día quiere echar a la muchacha. De este modo se entera de que fue el médico quien, por razones de salud, le ordenó a ella que tirase lo más lejos posible los calcetines. Así, él hacía ejercicio. Bien, a partir de este fragmento entonces, ¿cómo nosotros podríamos identificar un rasgo de la personalidad de la criada? ¿Qué rasgo de la personalidad de ella se puede inferir a partir del fragmento que acabamos de leer? Entonces nos dan 4 alternativas: entrometida, descuidada, puntual, trabajadora y obediente. ¿Qué creen ustedes? ¿Y cómo lo saben? Bien. Leamos nuevamente. La criada, siempre que arregla el cuarto de su patrón, arroja los calcetines de la cama bien al fondo contra la pared. Su patrón, un señor muy gordo, no lo soporta más y un día quiere echar a la muchacha. De este modo se entera de que fue el médico quien, por razones de salud, le ordenó a ella que tirase lo más lejos posible los calcetines. Así él hacía ejercicio. Yo destaqué 2 cosas acá. Lo primero que destaqué es que ella siempre arregla el cuarto de su patrón, lo que me indica que ella es muy trabajadora, ¿cierto? Siempre hace su trabajo. Y que fue el médico quien, por razones de salud, le ordenó a ella que tirase lo más lejos posible los calcetines. Por lo tanto, yo puedo deducir, según lo que aparece en el texto, que ella es trabajadora y obediente. No está explícito, pero yo lo puedo inferir a través de la información que aparece de este personaje. ¿Bien? Para inferir características, motivaciones, maneras de pensar o sentimientos de los personajes, debes observar con atención sus acciones, sus dichos y pensamientos, y a partir de esto deducir las características. Si bien estos rasgos no aparecen siempre de manera explícita en el texto, recuerda que puedes siempre inferirlos. Para evitar respuestas u opiniones sin fundamento, debes ejercitar la inferencia sobre las características de los personajes. Para eso, siempre que señales algún rasgo, arguméntalo con un ejemplo o enunciado del texto.
Bien, niños, pasamos entonces a la segunda parte del objetivo de hoy, que es identificar el ambiente narrativo. En una obra narrativa es de suma importancia tener claro que para lograr una descripción bien hecha y conseguir el interés del lector, se debe crear una atmósfera que lo haga sentir partícipe de lo que está leyendo, que se sienta parte del mundo representado. Toda narración ocurre en un lugar y en un tiempo determinado. El o los lugares donde ocurren los hechos narrados se denominan ambiente, y este puede ser físico, social o psicológico. El espacio físico corresponde a los lugares donde ocurren los hechos, por ejemplo, el campo, la playa, una casa, una calle, etc. El espacio psicológico es la atmósfera emocional por la que pasan los personajes. Es el clima íntimo que tiene la narración, el resultado de los problemas psíquicos que se plantean en ella, por ejemplo, amor, suspenso, aventura, miedo, etc. Y el espacio social es la condición social en la que se desenvuelve la acción, tomando en cuenta el nivel cultural, económico, religioso, el estrato social al que pertenecen los personajes de la narración. Estos tres espacios conforman lo que se llama el ambiente narrativo. Sin estos elementos, un texto narrativo sería muy poco convincente. El ambiente sustenta el texto, lo dota de elementos descriptivos importantes y necesarios para el desarrollo de la historia. Bien, niños, eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Chao.